Iniciamos el último programa del año 2017. Tenemos que destacar que en este año nuestro programa Las provincias también existen fue declarado de interés parlamentario por el Honorable Senado de la Nación. Nuestro programa ya tiene 17 años. Desde el primer programa que hicimos en la ciudad de Buenos Aires y después estuvimos también en Formosa, acá en Corrientes, digamos, el programa fue visto en el interior de la provincia y el Senado de la Nación consideró que es de interés parlamentario en los temas que afrontamos. Por ejemplo, quiero comentarles que estuve en la ciudad de Buenos Aires invitado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables para hablar sobre los beneficios de la reducción de costos en la hidrovía. Fue una reunión que se hizo en el Teatro de la Ribera en La Boca, ahí nomás del caminito, del célebre caminito. Inició el acto el ministro de Transporte de la Nación, el ingeniero Dietrich, y refiriéndose en especial a el costo que tiene el servicio de practicaje en nuestro país, como uno de los elementos que encarecen el flete. Pero la verdad es que, conversando con gente interesada en el tema, la incidencia que tiene, es caro el servicio de practicaje, pero no tiene una influencia muy grande en el costo general del flete por la cantidad de toneladas, la relación costo-pilotaje con toneladas transportadas. Pero a mí me habían invitado para que hablara sobre los beneficios de la reducción de costos en la hidrovía. Sobre este punto, indudablemente que para reducir los costos en la hidrovía es necesario aumentar el calado, es decir, hacer digamos, un balizamiento adecuado. Es indudable que para poder bajar los costos en la hidrovía que hay que realizar un dragado, mantener el dragado que está licitado y adjudicado, pero que parece que lo va a rescindir este gobierno, el dragado desde el puerto de Santa Fe hasta Confluencia. Confluencia se llama el punto donde el río Paraguay desemboca en el río Paraná, más o menos a la altura de Paso de la Patria. Sin ninguna duda que 1 o 2 pies más, el pie tiene 33 centímetros, que puedan cargar los buques que vienen desde Paraguay o desde nuestras mismas zonas, puedan llevar más tonelajes, es una reducción de costos, porque a el mismo gasto, un poco más de tonelaje. También hice hincapié en el tema de que hay que llegar con las cargas lo antes posible al río. Fíjense el error que se ha cometido con el tramo de Aviateray a Barranqueras, que digamos se suprimió de los trabajos que se van a realizar en la red ferroviaria. Es cierto que el puerto de Barranqueras tiene un utilaje de grúas y está muy bien preparado, muy bien dotado, pero que no tiene calado, y el riacho Barranqueras es muy angosto y además tiene poco calado, 5 o 6 pies, con lo cual impide que entren buques de carga de las barcazas, que puedan dar vueltas las barcazas en el río. Cualquiera que conoce el tema del fluvial me va a entender. Bien, ese es uno de los temas que habíamos abordado. Sobre el tema del costo del practicaje, prácticamente no hice una referencia porque no hay en nuestra zona, los prácticos son aquellos que
toman los buques en la zona del Río de la Plata y los llevan hasta los puertos de Rosario y también hasta Santa Fe, los distintos puertos. Cuando yo digo y dije que hay que llegar con la carga lo antes posible a puertos, digamos, es una cuestión de que puede evitar las grandes colas que hay de camiones en los puertos, en el puerto de Rosario y en los puertos de los alrededores. Con el actual esquema que está queriendo desarrollar el Ministerio de Transporte, digamos, baja toda digamos, la producción del NOA, baja por el ferrocarril Belgrano Cargas directamente a Rosario, y hay que tener cuidado de que la cola de camiones no la sustituyamos con una cola de vagones, porque hay pocos puertos. Entonces la solución ideal es que haya más puertos sobre la hidrovía. Esa es en cuanto al tema que nos preocupa, y que por gestiones que hemos realizado con el secretario del Comité Federal de la Hidrovía, conseguimos que Corrientes designe los 2 representantes que tiene la provincia, y son el doctor Eduardo Vizqui y el ingeniero César Ventos. El doctor Vizqui es el titular y Ventos el suplente. Ahora el doctor Vizqui es diputado provincial. Eso no impide que sea el representante de la provincia en el Comité Federal de la Hidrovía, pero sí es un aliciente para los que estamos desde hace años peleando por el tema de la hidrovía, de la profundización del canal y el balizamiento, que un diputado provincial esté como representante de la provincia, y lo invitamos y lo incitamos al doctor Vizqui a que tome las riendas del tema, e incluso creemos que puede llegar a ser el presidente del Comité Federal de la Hidrovía. Ya cuando se inició, cuando fundamos el comité, yo era representante de Corrientes y fui el presidente fundador de la hidrovía Paraguay-Paraná. También en esta incursión porteña estuve invitado por el Atlantic Council a unas conferencias sobre las transformaciones de Argentina, un país abierto al mundo. Eso fue el día jueves 7. Las transformaciones de Argentina, un país abierto al mundo, y como oradores destacados, debo decir que estuvo que fue secretaria de Estado de Clinton, primer mujer que fue secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, que expuso sobre la posición de la Argentina en el mundo. También estuvo la ex ministra de Relaciones Exteriores de nuestro país, Susana Malcorra, el ministro Francisco Cabrera, ministro de Producción de la Argentina, el señor Gerardo Matos, que es miembro de la Junta del Atlantic Council, y Juan Maresac del Atlantic también, del Atlantic Council. En la importancia que tiene que alguien del interior esté presente, primero que esté invitado, ¿no es cierto? Y segundo que esté presente en estas reuniones, es importante. Tal es así que a los que llevan el registro cuando uno va a ingresar al salón que se hizo en el Alvear Palace Hotel, en la avenida Alvear en Buenos Aires, les llama la atención que esté alguien de Corrientes o que esté alguien del interior de nuestro país, digamos, asistiendo a estas reuniones. Bien, vamos a un corte.
Supermercados Impulso, una empresa con tradición que conoce el buen gusto de los correntinos y los chaqueños. Ofrece en sus 8 locales, donde cubre toda la ciudad de Corrientes, y 3 locales en la ciudad de Resistencia. Supermercados Impulso, productos de primera calidad y los mejores precios. Supermercados Impulso, siempre a su favor. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Estamos con el senador Pedro Brayal Pocar, que ante la renuncia del senador Ángel Rosas a la presidencia del bloque Pro Cambiemos, él como vicepresidente de ese bloque asume o está a cargo del bloque Pro Cambiemos, lo que le da un realce a la provincia de Corrientes y también personalmente a Pedro Brayal Pocar. Bienvenido, Pedro, a nuestro programa. Muchas gracias. La prensa nos informa de la renuncia de Ángel Rosas. ¿Eso te convierte automáticamente en presidente del bloque? Sí, en realidad yo soy vicepresidente del Interbloque. Ante la renuncia yo tuve una charla con el senador Rosas. Él me expresó que por razones personales sé que se habló de esto en la reunión del Interbloque, pero yo no estuve, así que no puedo hablar de lo que no escuché o no vi. Me dijo sí que su renuncia era indeclinable por determinadas razones y por lo tanto yo asumo la presidencia hasta que esto se defina, cuando haya renovación de autoridades de Cámara, que esto normalmente ocurre el 1 de marzo, cuando empiezan las sesiones ordinarias.
Habitualmente esta presidencia le corresponde a la Unión Cívica Radical porque, explico, hay dos bloques dentro del interbloque Cambiemos, ¿no es cierto? Este es el interbloque Cambiemos. Está el bloque de la Unión Cívica Radical, cuyo presidente es el senador Rosas, presidencia a la que sigue, y el vicepresidente es el senador Cobos. Y está el interbloque Frente Pro, se llama, donde somos 6 senadores, 3 son pro puro, la senadora Varela, la senadora Rodríguez Machado y el senador Pinedo, que son pro propiamente dicho, y 3 senadores que somos de partidos provinciales aliados, como el senador de Ángeles y Entre Ríos, el senador Martínez de la provincia de Córdoba y yo. La presidenta de este interbloque es la senadora Rodríguez Machado. Estos dos bloques funcionan en un interbloque que representa a Cambiemos en la Cámara, cuya presidencia ejerce el senador Rosas hasta su renuncia y yo como vicepresidente. Ya el año pasado, en ocasión de una licencia por razones de salud del senador Rosas, que duró casi 3 meses, yo estuve a cargo de la presidencia, lo que es una responsabilidad muy grande, porque no solamente uno tiene que intervenir en todas las negociaciones y en labor parlamentaria. Usted que tiene experiencia como legislador sabe que la labor parlamentaria es el corazón de las negociaciones previas a la sesión, sino que además el presidente del interbloque oficialista cierra el debate. Para un senador nuevo como era yo en ese momento, lo sigo siendo en alguna medida, esto fue todo un desafío hasta en el aspecto personal, porque hasta ese momento yo regulaba mi participación en los debates, ¿no es cierto? Yo parto de la base de que estoy aprendiendo y entonces tengo mucha experiencia en la provincia, pero muy poca en el Congreso, entonces yo regulaba mi participación y hablaba solamente en aquellos temas que me resultaban o que tenían que ver con las comisiones que integro o me interesaban especialmente, o que eran autoría mía. Pero el presidente, como presidente del interbloque, a cargo tenía que cerrar todos los debates, así que tenía que hablar en temas que, por lo tanto, tenía que estar totalmente imbuido de todas las cuestiones. Porque el debate así, el anteúltimo orador es el presidente del bloque opositor, el senador Pichetto, y el último orador es el presidente del bloque oficialista. Así que bueno, esa también fue una responsabilidad y ahora, bueno, supongo que esto durará, no sé si hasta marzo o a lo mejor en diciembre se decide. Con la incorporación de los nuevos senadores. Con la incorporación de los nuevos senadores. De todos modos, de acuerdo a las proyecciones, creo que la Unión Cívica Radical va a seguir teniendo mayor número de senadores, pero además yo me llevo muy bien con ellos, con el senador Rosa tengo una amistad de muchos años, fuimos gobernadores juntos. Y él es del Chaco. Él es chaqueño, vecino, o sea que somos prácticamente lo mismo. Yo lo llamé ayer, tuve una muy buena charla telefónica, yo estaba en Corrientes. Así que bueno, esto es lo que está por ahora, tratamos de cumplir con nuestro deber lo mejor posible, ¿no? Bien, vamos a las elecciones que tenemos el 8 de octubre. El partido que presidís, ¿qué participación tiene? Bueno, nosotros tenemos en la lista de legisladores una presencia. Es importante porque la ubicación es buena. Tenemos 2 candidatos a diputados, pero una prácticamente con todas las posibilidades de ingresar, que es el número 6, que es la doctora Albana Rotela, que es una abogada, docente universitaria, en Derecho Político, también tiene una especialidad en Derecho Administrativo que completó en España. Ella es oriunda de Montecaseros, pero desde que vino a estudiar a Corrientes ya se quedó acá, se casó acá, así que ella está desde que se fundó el partido, es una mujer joven, pero una gran luchadora y una gran especialista en la rama del derecho público, o sea que creo que va a poder hacer un aporte muy bueno a la legislatura y al sistema político. El otro candidato es el doctor Basel, que es actualmente diputado, es abogado goyano. Él sí está en una posición muy difícil, que es el número 13 de la lista. Pero bueno, yo siempre sostengo que es mejor estar dentro de la lista que no estarlo, ¿no? Así es. Lo que pasa es que yo siempre digo, somos muchos invitados, porque ECO es una alianza con muchos partidos y los números son limitados, entonces también las aspiraciones tienen que ser
limitadas, no queda otro camino. La cuestión es coincidir en el objetivo final. Así es, pero lo importante es que estamos llevando un número muy interesante de candidatos a intendente. Creo que tenemos 9 o 10 candidatos a intendentes, algunos de los cuales representan a todo Encuentro por Corrientes, como es el caso de Saladas o el caso de Loreto, que el candidato que encabeza la lista de ECO es candidato del partido. En otros casos se da la particularidad de que ECO, como en este aspecto es muy abierto, se permite que haya más de una opción municipal dentro de cada lugar, y por supuesto apoyamos a la fórmula provincial que encabeza el doctor Valdés. Pero en estos casos también hemos hecho alianza, a veces con el radicalismo, a veces con otros partidos, con ELI, y tenemos candidatos con muchas posibilidades de salir, como en Itatí, como en Paso de la Patria, en Ramada Paso, es decir, en Cacatí tenemos un excelente candidato que ya fue intendente, que es el profesor Torres, es el hombre que prácticamente transformó Cacatí. Así que realmente, y muchos candidatos a viceintendentes y a primeros concejales. Nosotros, por ejemplo, encabezamos la lista de concejales de Paso de los Libres, que es una ciudad importante. Así que, bueno, el desafío es ese, así que estamos trabajando muy activamente. Yo no soy candidato, pero estoy recorriendo la provincia, llevando mi mensaje y haciéndole ver a la gente que se plantea una oportunidad prácticamente única, histórica, que es contar con un gobierno nacional después del destrato al que nos sometió la anterior presidenta, la señora de Kirchner, un gobierno que no solamente está demostrando con hechos, con obras concretas, su dedicación a Corrientes, sino que además hasta cuestiones simbólicas que no dejan de ser importantes en las relaciones humanas. El presidente Macri ha visitado en apenas un año, un poco más de un año y medio de gestión, 8 veces la provincia de Corrientes. Creo que, sin hacer comparaciones odiosas, la señora de Kirchner vino 2 veces, una vez a Curuzucuatiá, que estuvo 4 horas, y otra vez a Itatí, que estuvo también 3 o 4 horas, después nunca más vino. Y don Néstor creo que vino 1 vez o 2, y así si vamos para atrás, de la Rúa creo que vino una sola vez también. Y el presidente Macri no solamente vino por razones oficiales, sino también vino en una visita privada, lo que quiere decir que le gusta la provincia, vino a conocer los esteros de Liberá. Estuvo, sí, hace 15 días aproximadamente. Estuvo con la señora, con la hija, encantado, que quería conocer el Liberá, que para nosotros es un orgullo, que se interesen y que... así que no hay que dejar pasar esta oportunidad histórica. Las obras que se están iniciando, usted que es un conocedor del tema, ¿hace cuánto no se licitaba un puerto en la provincia de Corrientes? Ya se adjudicó el puerto de Itaibaté, en menos de un año tiene que estar funcionando. Un puerto fundamental para sacar la producción del norte de la provincia y también de Misiones. La extensión de la hidrovía hacia el este para poder aprovechar la esclusa de navegación. En fin, el gran proyecto ecoturístico que va a ser el Parque Nacional Iberá con el Parque Provincial Iberá, que van a trabajar de manera mancomunada y va a ser un gigantesco emprendimiento ecoturístico. La reparación de rutas que estaban destrozadas, como la 119, la 40, la 120, entre otras, la 98. El segundo puente, un gran luchador, usted... se están confeccionando el proyecto ejecutivo para poder hacer el llamado a licitación. Ahí estamos discutiendo a ver si podemos lograr que sea ferrovial, no solamente vial. Así que, pero eso eso lo anunció ya el año pasado el ministro de Transporte en el Senado y en la Cámara de Diputados. Así que bueno, y muchas otras cosas, la continuación del gasoducto del norte. Sí, eso es importante porque el cruce del río Paraná es toda una obra distinta, ¿no? Es una obra distinta. Alguna vez pensamos en que el gasoducto tenía que venir de abajo, de qué se está haciendo en estos momentos, porque ya el Paso de los Libres tiene... Paso de los Libres va a tener Montecasero, Curuzucuatiá y Mercedes. Lo que pasa es que yo no sé si a ese gasoducto le da el caudal como para atender el resto de la provincia, y falta Misiones. Sí. Porque el cruce del río no es solamente para Corrientes, es para Misiones.
Sí, ahora yo estuve en La Paz hace unos 3, 4 años y los empresarios de Bolivia que explotan el gas o que lo comercializan, decían que tenían gas para 10 años. Yo de esa cuestión pienso también que cuando se termine el gasoducto del norte, hay que ver cómo va a estar Bolivia con el tema, porque también es un gran proveedor a Brasil, ¿no es cierto? Sí, bueno, en la medida en que nosotros no hagamos las obras de infraestructura, Brasil va a seguir sacándonos ventaja. Fíjese usted que acá, usted conoce el tema, se ha rediseñado, de esto ya hemos hablado, una zona bioceánica que en lo institucional está conformada por el Cicosur, que es norte de Chile, gran parte de Bolivia, Paraguay, noroeste argentino, y el Codesur, que somos nosotros, Uruguay y sur de Brasil. Hay 14 corredores bioceánicos y Brasil ya ha construido e inaugurado una ruta pavimentada de 2000 y pico de kilómetros que va directamente de San Pablo, del corazón industrial más importante de América del Sur, a través de Bolivia al puerto de Iquique en Chile. Ahora están trabajando, creo que con un ferrocarril, o sea que Brasil está trabajando hacia su salida al Pacífico. Y nosotros, que nos queda mucho más cerca, estuvimos con el Cicosur desactivado no sé cuánto tiempo. Sí. Corrientes, durante alguna gobernación, que obviamente no es la de Ricardo Colombi, directamente no participó de las reuniones del Cicosur. Sí, y el Cicosur estuvo en la reunión que se hizo en Resistencia, en la gobernación de Capitanich. Él asumió la presidencia del Cicosur, pero no le dio la importancia que debía, y eso hizo desaparecer, como lo mismo, esa comisión del Norte Grande, que yo digo que es un antecedente válido del Plan Belgrano. Exactamente. Porque, pero que se fue desanimando totalmente, ¿no? Con usted estuvimos en Salta cuando se firmó, yo soy firmante del Tratado del Norte Grande, estaba el gobernador Rosas, el gobernador... me acuerdo del gobernador Romero, actual senador nacional de Salta, y otros más, y se firmó el acuerdo del Norte Grande. Sí, es la base de lo que sería hoy el Plan Belgrano. Pero bueno, el problema es la falta de continuidad, Toto. El problema es la falta de continuidad. Yo cuando la reunión del Chaco, yo en alguna medida yo fui representando a Bolivia, a la provincia, era vicegobernador, y pedí que en Corrientes se haga la próxima reunión, y me acepté que sea compartida con el Chaco. Finalmente el Chaco lleva la mayor parte, asume la presidencia y después desactiva todo, ¿no? Sí, yo creo que un responsable de que, claro, y lo hago a título personal, el responsable de que se haya desactivado el Norte Grande y todo el segundo puente, el desarrollo de la región, es el señor Capitanich. Yo creo que no le interesaba el tema, sí. No le interesaba en absoluto el tema, porque tenía un celo con el puerto de Corrientes. Decía que, entre bambalinas, decía que si se hacía un puente para camiones, el puerto de Barranqueras no iba a funcionar, porque el puerto de Corrientes tiene aguas profundas y no necesita canalización, como el puerto de Barranqueras, que le han hecho unas construcciones enormes, pero que no han ido al fondo del tema, que es precisamente el fondo que está muy arriba, que hay que dragar, ¿no es cierto? Así es. Es decir, que el Partido Popular está bien armado en toda la provincia. Sí, está bien armado, estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Como te decía, yo no soy candidato, pero acompaño a nuestra candidata a diputada, el doctor Valdés, lo acompaño en todo lo que puedo. Acá en la capital estamos trabajando mucho con el intendente electo, que está haciendo campaña como si fuera todavía candidato. Sí, sí. Eso es muy importante, porque la visita de él ahora, ya habiendo ganado las elecciones, tiene más el sentido del compromiso. Él ya va a asumir compromisos con la gente, y la verdad es que para nosotros es muy cómodo hacer campaña con alguien que ya está próximo a asumir. Así que nosotros también trabajamos mucho para que él fuera intendente, y consagramos un concejal. ¿Tienen un concejal en la capital? Así es. Conservamos en la banca que vence el doctor López de Simone. Bien. Yo tengo un concepto de la veda electoral, y lo decía en mi editorial,
que no entiendo bien el tema, como es porque 48 horas antes no tenemos que hacer publicidad o digamos, o referirnos a políticos o a política, pero por otro lado, el día de la elección, cuando van a votar los candidatos sí, se hace, sí. Toman el micrófono y hacen campaña. Hacen campaña el mismo día de la elección. Sí, es cierto, es cierto. No siempre se cruzan muchas denuncias de que fulano habló. Claro, sí. Es decir que... Y después que con las redes sociales... Prácticamente bueno. No se puede hacer. Y bueno, bien Pedro. Doctor Guniski, Toto, sí. Porque somos amigos y hay que la audiencia tiene que saberlo, que somos amigos. Yo he tenido el honor de que integres el gabinete mío cuando fui gobernador. Yo quiero hacerte entrega de una cosa muy humilde, muy sencilla, pero que para mí tiene mucho valor. El Senado es la Cámara Federal por excelencia, porque estamos representados todos de manera igualitaria, no importa si uno tenga 15 millones de habitantes como tiene la provincia de Buenos Aires o 100.000 como tiene Tierra del Fuego. El Senado tiene la modalidad de distinguir o de destacar a aquellas actividades que se hacen en el interior y que muchas veces en Buenos Aires no se conocen. En este caso, yo quise destacar a tu programa y a vos como periodista, porque además el nombre que tiene este programa también refleja lo que es el drama de la postergación que existen de muchas provincias argentinas y que lamentablemente en la vida política actual se ve todavía incrementado porque hoy tienen más protagonismo 4 intendentes del Gran Buenos Aires que todas las provincias argentinas. Así que, bueno, siguiendo la modalidad del Senado, yo presenté el proyecto y esto se votó por unanimidad de que el programa Las Provincias También Existen es declarada de interés del Senado de la Nación. Aquí te entrego la resolución firmada por la vicepresidenta de la República y presidente nato del Senado, la licenciada Gabriela Michetti, que te entrego esto, ya te digo, como un modesto aporte y reconocimiento a tu trabajo y a todo tu equipo y lo que haces siempre para tratar de difundir las cosas nuestras. Sin ninguna duda que esto me emociona y lo tomo tal vez con una falsa modestia, como un reconocimiento a la larga dedicación al periodismo. Este programa tiene 17 años, en el año 2000, y tuve siempre la colaboración de mi esposa y de los camarógrafos y de la gente que me prepara el programa, a quienes son también destinatarios de distinción. Y el Senado de la Nación, dice la resolución, declara de interés parlamentario el programa televisivo conducido por el doctor Leonor Acea Guzniski, Las Provincias También Existen, que se emite actualmente en vivo y en directo a través de la plataforma multiservicios Gigaret de la provincia de Corrientes con alcance regional. Saludo a usted muy atentamente. La nota está dirigida al doctor Leonor Acea Guzniski, firmado, como decía el senador, firmado por la vicepresidenta Michetti. Bien, muchas gracias y valoro mucho que hayas sido el iniciador de este tema, porque efectivamente hemos trabajado en política mucho juntos y hemos hecho una buena tarea por la provincia, y entonces vamos a seguir con las críticas. Me reservo siempre el derecho de criticar y de alabar las acciones de gobierno. Y ¿qué más puedo decirte? Que agradecerte. Toto, un abrazo. Gracias. Bien, seguimos con nuestro programa y un agradecimiento que te agradeceré que le hagas llegar a la vicepresidenta. Con todo gusto. También mi agradecimiento. Con todo gusto. Bueno, muy bien, gracias.
Supermercados Impulso, una empresa con tradición que conoce el buen gusto de los correntinos y los chaqueños. Ofrece en sus 8 locales, donde cubre toda la ciudad de Corrientes, y 3 locales en la ciudad de Resistencia. Supermercados Impulso, productos de primera calidad y los mejores precios. Supermercados Impulso, siempre a su favor. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. En varios programas hemos destacado la importancia que tienen las ONG, es decir, las organizaciones no gubernamentales, y contamos hoy con la visita en Corrientes de la presidenta de la Fundación Vida Silvestre Argentina, la doctora Marina Hardeknecht, que vino a Corrientes para tomar conocimiento real de la situación de todo el sistema de Liberá, la situación que está pasando la provincia también por las inundaciones y todo lo vinculado con las ciencias naturales. La doctora es médica veterinaria y hace unos años está en este tema de la Fundación Vida Silvestre. Bienvenida, Marina, a nuestra ciudad de Corrientes, a nuestra provincia. Y ¿qué opinión tenés sobre el estado de Corrientes en cuanto al cuidado de los medios naturales? Bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio y por recibirme. Y si vamos a hablar de un tema que es tan cercano a mi corazón como los ambientes naturales, les puedo dar una buena noticia, y es que Corrientes es una de nuestras provincias
que aún tiene muchísimos ambientes en muy buen estado de conservación. Y algunos de ellos que están un poquito olvidados, que no les damos importancia, como son los pastizales, pero que a nivel argentino son los más amenazados, porque todo lo que ha sido el pastizal pampeano prácticamente ha desaparecido. Han quedado manchones en las zonas de las sierras centrales, queda menos del 3% de lo que era ese ambiente originalmente, y muchas especies de los pastizales pampeanos las encontramos en los pastizales correntinos, y con ellas refugiados muchas aves que solamente pueden convivir con ese tipo de ambiente. Ahora, Corrientes, como otras partes del país, han sufrido últimamente inundaciones. ¿Eso se debe un poco o mucho al cambio climático, o también hay una mala utilización de la tierra por parte del hombre? Bueno, como siempre, como los accidentes viales, por ejemplo, los accidentes suceden cuando hay una conjunción de factores. En el caso de la Argentina ahora estamos viviendo inundaciones prácticamente en gran parte del país, y esto nos pone en evidencia la situación. Siempre hemos tenido ciclos húmedos y ciclos secos, siempre hemos tenido grandes inundaciones. Por ejemplo, todo lo que es la pampa húmeda es como un gran plato que tiene un difícil escurrimiento, muy lento, y entonces ha tenido siempre periodos de inundación. Se nos suma a esto el cambio climático. El cambio climático no significa que va a llover siempre y no significa que vamos a tener grandes sequías todo el tiempo. Lo que significa es que subió la temperatura promedio del planeta y esto nos produce desequilibrios. Las lluvias son más fuertes, los vientos son más fuertes, las sequías son más fuertes, y antes en lugares en donde teníamos sequía hoy llueve y viceversa. Entonces esto es un panorama que es muy difícil de predecir. Y a esto se le suma un rapidísimo cambio del uso del suelo que hemos tenido en nuestro país. En los últimos años el avance de la frontera agrícola ha sido muy fuerte. Avance de la frontera agrícola significa varias cosas. Se avanza a veces sobre ambientes silvestres, es decir, sobre el monte nativo, o se desplaza la ganadería. Y esto también produce un cambio en el uso del suelo porque, por ejemplo, donde antes teníamos tambos y hoy en día hemos reemplazado por soja, el tambero hacía praderas y las praderas duraban 4 o 5 años. Y las praderas es una asociación de plantas que genera, por ejemplo, mucho más raíz y mucho más capacidad de absorción que un cultivo anual. También los pavimentos en las ciudades ha sido un factor que muchas veces soluciona problemas, pero que provoca inundaciones al no hacerse las debidas canalizaciones o caminos que no toman en cuenta la situación de los campos, y con eso afectan el problema de las inundaciones. Sí, ese es otro problema, que es el avance, digamos, de las zonas urbanizadas. Las zonas urbanizadas, porque la población crece, porque gracias a Dios tenemos un mejor nivel de vida, entonces va llegando el asfalto cada vez a más barrios, pero esto modifica nuevamente el uso del suelo, porque cada metro cuadrado de asfalto va a ser un metro cuadrado que no absorbe, digamos, que escurre, y después esa agua por la pendiente va buscando su camino, se va concentrando y va llegando a zonas más bajas, produciendo inundaciones en zonas pobladas. Ahora, en la reunión en que tuve el placer de conocerte, del Rotary Club Buenos Aires, tocaste el tema de reservas naturales en campos privados. ¿Cómo ves esa situación, esa posición? Bueno, eso fue una charla, efectivamente. Es un tema que yo tengo también muy cerca del corazón, porque yo misma tengo un campo en Tras la Sierra, en Córdoba, que es una reserva privada, por convenio con Fundación Vida Silvestre Argentina. Es un tema importante porque en la Argentina prácticamente algo más del 90% de la tierra está en manos privadas. Por lo tanto, si nosotros queremos resolver algo, lo tenemos que hacer de la mano del privado. El Estado debe estar para planificar, debe estar para liderar los procesos, por ejemplo, de ordenamiento territorial. Es muy importante decidir
dónde vamos a hacer las obras, pero decidirlo reflexionando entre todos. Antes había mucho lugar y había mucha naturaleza. El ser humano avanzó y tiene una tecnología que le permite realmente llegar a todos los rincones del planeta. Y esto hace que nos estamos transformando en nuestros propios verdugos, porque tomamos las decisiones rápido, en general priorizamos la ganancia rápida y no planificamos. Entonces, cuando no planificamos, nos pasa lo que ha pasado en Córdoba, con las grandes inundaciones que ha habido hace 2-3 años, en donde, como la gente construyó cerca de los arroyos, porque es muy bonito, el día que llovió más, el día que una cantidad de factores se conjugaron para que los arroyos crecieran y arrastraran todo lo que estaba en su camino, el problema fue grave y hubo pérdidas millonarias, porque habíamos construido en lugares donde nuestros abuelos no hubieran construido, porque sabían que frente a una crecida había un riesgo. Sí, aparte no se canalizan los arroyos, los cauces de agua, y los sedimentos cada vez van subiendo y eso agrava también el problema. Sí, no siempre la solución es canalizar, es decir, la solución tiene que ser integral y tiene que ser visto a nivel de paisaje. Porque hay ambientes, por ejemplo, como son los humedales, que son unos grandes purificadores del agua, ¿sí? Entonces, anteriormente, como era incómodo chapotear en el agua, ¿qué se hacía? Se canalizaba, se drenaba esa tierra y se utilizaba para cultivo. Pero después desaparecía el lugar, que cuando llueve mucho más, digamos, la naturaleza automáticamente produce un efecto de, acumulación de agua en ese espacio, evaporación, filtración y, bueno, un montón de procesos que la naturaleza sabiamente ha instalado a lo largo de millones de años. Bien, ¿qué conoces de Liberá, que es una de las reservas naturales que tiene Corrientes, no solamente desde el punto de vista digamos, ecológico, sino también de turismo? Bueno, Liberá es un paraíso. Yo lo he visitado una vez, estuve en Colonia Carlos Pellegrini, y cuando hice el recorrido en el bote, sinceramente pensé que así debe haber sido el mundo en sus inicios, porque ver los animales que no le temen al hombre y que además conviven entre ellos. Es muy curioso porque, claro, no están siempre comiéndose los unos a los otros. Entonces uno ve un embalsado y ve pájaros, el jabirú, el venado de los pantanos, el ciervo de los pantanos, los carpinchos, hasta los yacarés que están ahí tomando sol y parecen unas criaturas de lo más amigables. Así es. Realmente es un paraíso en la tierra. Ahora, ¿ves un futuro para que el desarrollo turístico de toda esa zona? Bueno, yo veo un futuro realmente promisorio, porque el hecho de que se va a instalar en parte de la reserva un parque nacional va a hacer que realmente se dé un proceso muy interesante, porque estamos teniendo el Estado Nacional protegiendo y trayendo su conocimiento, el Estado provincial, que ya hace muchos años lo decretó reserva y que, digamos, tiene sus propias tierras, y el privado, porque también hay estancias, está la estancia San Antonio, que es parte de la red de Fundación Vida Silvestre Argentina, el privado combinando la producción ganadera con el turismo y la conservación de la naturaleza. Ahora, hemos visto leyendo toda la actividad de vida de la Fundación Vida Silvestre, que hay agencias que tienen ustedes en Mar del Plata y también en Puerto Iguazú. A nosotros los correntinos nos gustaría también vincularnos con Vida Silvestre. ¿Cómo se desarrollan esas agencias o cuál es la forma como podemos acentuar esta relación con Vida Silvestre? Bueno, nosotros efectivamente hoy en día tenemos oficinas en Mar del Plata, que es donde se lleva adelante el programa marino. La gente que está en Mar del Plata está trabajando en todos los temas marinos, y la oficina de Puerto Iguazú, en donde se lleva adelante un proyecto grande conservando la selva paranaense, que es un ambiente muy amenazado porque su distribución en lo que era en Brasil prácticamente ha desaparecido. Lamentablemente en Paraguay también la transformación del uso del suelo ha sido violentísima, y el ambiente lo que queda del ambiente lo tenemos en nuestra provincia de Misiones.
con todos los problemas que tenemos, terminamos siendo custodios de esa ecorregión. En un tiempo teníamos capítulos, hace 15 o 20 años. Los capítulos eran una presencia en distintas provincias en donde había gente que estaba trabajando, alineado a muchos voluntarios, alineado con nuestro mismo pensamiento. Es algo que siempre anhelamos poder volver a replicar. No es fácil porque bueno, depende muchas veces de las voluntades, de los corazones, y todo esto cuesta dinero, y para poder instalar una oficina hay que tener fondos suficientes como para poder sostener, ¿no es cierto?, sueldos, alquileres, etcétera. Sí, la verdad que en nuestra provincia se le ha dado mucha importancia a todo lo que es el tema de Liberá, y hay, digamos, dentro del gobierno unas, digamos, ya existe una oficina, llamémosle así, oficina, pero que se ocupa de todo el sistema de Liberá, y en los próximos días va a haber también un seminario sobre inversiones en el Liberá. Ahora, si el gobierno de Corrientes o alguna ONG desarrolla un programa, ¿puede constituir eso la base para que Vida Silvestre constituya una agencia o una, digamos, una oficina acá en Corrientes? Bueno, soñemos que sí, soñemos que sí. Depende muchas veces, digamos, las dos oficinas que hemos abierto han sido abiertas en su momento con programas puntuales de cooperación internacional en muchos casos. La de Mar del Plata, por ejemplo, la llevamos adelante con ayuda del WWF de Holanda, que participa en la conservación del Atlántico Sur. Y bueno, como estamos en las costas del Atlántico Sur, nosotros somos parte de ese proyecto. Así que no lo puedo prometer, pero sí me gustaría ver a Fundación Vida Silvestre Argentina en todas las provincias de la Argentina. Bien, vamos a interesar desde nuestro programa y nuestras instituciones, vía el Ministerio de Turismo también y de la oficina que se ocupa del tema de Liberá, de ordenar, de organizar algo para que Corrientes sea también un eslabón más de vida silvestre de nuestro país. Algo estamos trabajando en Corrientes por medio de la Alianza del Pastizal, que es un proyecto entre varias ONGs. Ajá. Que lo que se está desarrollando es la ganadería sobre pastizal natural, respetando nuestros pastos originarios y la combinación de los pastos, y lo que se hace es ir rotando la hacienda, respetando los ciclos de cada una de las pasturas. Bien, te agradecemos no solamente este reportaje, sino el hecho que hayas aceptado nuestra invitación para visitar Corrientes y tener una idea más elaborada de cómo podemos ayudar para que la naturaleza no sea tan agredida como está siendo hasta estos momentos. Bueno, puedo dejarles un mensaje a los correntinos. Cuando le pregunté a mi equipo técnico y le dije, bueno, ¿qué está pasando en Corrientes? ¿Qué problemática hay? Ya que voy a viajar, quise que me pusieran al día. Me dijeron, la verdad que Corrientes es una de las provincias que menos problemas tiene. Lo que sí es importante es que frente al crecimiento económico que siempre llega, deben pensar en planificarlo. Ustedes tienen, que probablemente los correntinos ni sean conscientes, tienen dos cosas muy importantes aparte de Iberá, que Iberá ya lo tienen protegido. Las zonas de pastizal, porque son las únicas que nos están quedando en el país. Y otra ecorregión importante que entra un poquitito en la provincia de Corrientes, que es el Espinal. El Espinal es la ecorregión que va como un cinturón alrededor del pastizal pampeano. Ese cinturón ha sido transformado por la agricultura prácticamente en todas las provincias. En Entre Ríos, en Córdoba, en La Pampa. Y han quedado manchones en muy buen estado de conservación gracias al tipo de manejo ganadero que ustedes hacen. Bien, algo tiene que alegrarnos también a los correntinos, y eso es un factor
que sin duda va a motivar tanto a las autoridades como a las ONG que hay en la provincia a seguir conservando ese punto o ese puesto que tenemos dentro del desarrollo del país. Muchas gracias nuevamente por tu presencia. Antes de eso te voy a entregar unos folletos vinculados con Esteros de Liberá, que seguramente van a ilustrarte de lo que está pasando. Muchísimas gracias. Y cómo estamos en este tema. Muchísimas gracias, realmente es una experiencia maravillosa para mí esta visita y me están recibiendo con una calidez incomparable. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bien, seguimos con nuestro programa. Supermercados Impulso, una empresa con tradición que conoce el buen gusto de los correntinos y los chaqueños. Ofrece en sus 8 locales, donde cubre toda la ciudad de Corrientes, y 3 locales en la ciudad de Resistencia. Supermercados Impulso, productos de primera calidad y los mejores precios. Supermercados Impulso, siempre a su favor. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. El próximo programa nos encontrará en el nuevo año 2018, que esperamos que sea un año próspero para todos, con tranquilidad, que se terminen estos ataques que se hacen a las fuerzas públicas, que se rompen vidrieras, se rompen edificios que cuestan mucha plata para el Estado, es decir, para nosotros. Feliz año 2018.